Queridos, ser parte de una comunidad es una tremenda bendición, pero implica básicamente estar con más personas y relacionarnos unos con otros. Es una cosa así de básica. Y pertenecer a una comunidad tiene muchos regalos, muchos beneficios, pero también tiene muchos desafíos. Y estoy segura que la mayoría de nosotros hemos experimentado tanto lo bonito como lo difícil de hacer comunidad. Y por eso hoy día queremos conversar un poquito más sobre esto. Ser parte de una comunidad, y esto es lo que vamos a conversar hoy día, es un proceso formativo muy profundo. No es solamente venir y disfrutar todos juntos, sino que también ser parte de una comunidad va forjando nuestro carácter. Nosotros andamos acá en Santiago, en la ciudad, muy apurados y estamos muy concentrados con el día a día, con la cosa rápida, con ir solucionando las cosas que van pasando. Pero pertenecer a una comunidad, como también pertenecer a una familia, nos obliga a detenernos y a recordar cuál es el sentido más grande que Dios tuvo al imaginarse que nosotros íbamos a compartir en una iglesia, en una comunidad de fe. No es solamente esto también, pero ser parte de una comunidad tiene un objetivo mucho mayor y de eso es lo que vamos a estar conversando hoy día. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre o las personas se afilan en el trato con las otras personas. Así que imaginémonos esto. No nos gusta pensar en eso, pero está ahí. Esto es parte del propósito. Y entonces nos vamos a meter al tiro al área chica, porque ¿para qué vamos a filosofar mucho? No vamos a compartir esto. Esto va a ser una reflexión personal. ¿Qué cosas me cuesta tolerar de otras personas en la iglesia? Puede ser en esta, o si tú llegaste recién y pertenecías a otra en otra, derechamente, así bien honesto. No lo van a tener que publicar, pero no cosas en general como que les molesta de la iglesia en general, sino que de algunas personas. ¿Fue muy personal eso? Pero está bien. ¿Está bien? Sí, piensen por unos segundos ahí, cuando estás en la comunidad o cuando tal vez compartes espacios con otras personas, que puede ser en el día domingo o tal vez en otras circunstancias. Ya, pero cuenta cosas que te han dicho a ti que les molesta. Cuenta. Él me invitó, así que nos vamos a poner así intensos. No, yo sé que hay gente, por ejemplo, que no tolera a la gente que llega tarde, ¿no es cierto?, en las reuniones. Cierto. A otros no les importa eso. Claro. A otra gente le molesta cuando a otro le suena el celular, por ejemplo. ¿Cómo no puede apagar el celular? Sí. La guagua que llora. Y que no sale. Y que no sale. Ahí hubo risita, ¿escuchaste? Y que llore y que no sale. Esto que pusiste aquí es demasiado personal. Sí, hay personas que yo sé que les molesta que van al baño y la persona anterior no ha tirado la cadena, por ejemplo. Pero eso nos molesta incluso en nuestra casa, ¿cierto? Sí, a mí, sí. mucho. Sí. O medio casero. También hay gente que le molesta mucho cuando viene alguien acá adelante a hacer los saludos y les obligan a usar la app de la iglesia. Lo encuentran, pero ¿por qué tenemos que ser una iglesia moderna que usa app? Y se resisten y dicen, no voy a usarla. Es verdad. Sí, es verdad. Y no se inscriben y no quieren. Yo sé también que hay gente que le molesta el saludo. Sí, especialmente en invierno. En invierno y cuando están resfriados algunos dicen, encima me saludan de beso. Ya. Sí, momento. Algunas ideas. Ustedes podrán tener las suyas, pero miren, estamos diciendo estas cosas que pueden resultar graciosas, pero de verdad que a veces estas cosas también se pueden transformar en cositas que se van juntando en nuestro corazón. Esto es lo que queremos que ustedes registren hoy día. Dios diseñó la iglesia como una comunidad para que el evangelio sea moldeado en nosotros por medio de nuestras relaciones con los demás. Esa es la idea central que vamos a estar desarrollando hoy día. Dios diseñó la iglesia como una comunidad para que el evangelio sea moldeado en nosotros por medio de nuestras relaciones con los demás. Eso quiere decir que aún las cosas más cotidianas que nos molestan puede ser un canal para que Dios vaya formando nuestro carácter y que el evangelio se haga una realidad en nosotros. Sí, hoy día estamos viendo de alguna manera una primera parte, porque también el próximo domingo vamos a seguir profundizando en esto, que es cómo la comunidad moldea el evangelio, y la próxima semana vamos a hablar acerca de cómo el evangelio también moldea la comunidad. Y hay un pasaje que está justamente en Gálatas, que Pablo le escribe a esta iglesia en un tono, vamos a decir, de bastante corrección.
¿ya? De hecho, esta carta comienza con una frase ahí notable que en Reina Valera suena más bonito, ¿no es cierto? Pero es como esta que dice Gálatas insensatos. En NTV literalmente lo traduce como Gálatas tontos. En otras versiones dice torpes. Es realmente justamente un enfoque en que Pablo está teniendo para corregir a esta iglesia y prevenirle de algunas cosas. Y en este pasaje, en el capítulo 5, dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pablo ha estado desarrollando distintas ideas y ahora se va a meter en algo bien específico. Dice, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Y esta era una comunidad en la cual existía esta tensión entre judíos y judíos griegos, gentiles también que estaban entrando y que de alguna manera empezaban a ver estas inquietudes de los judíos de cómo ellos, esta nueva comunidad, iba a vivir el Evangelio. Y empezaron con una cierta línea que se identificaba como judaizante. Ellos le decían, ustedes tienen que seguir las tradiciones judías, de hecho tienen que inclusive los hombres circuncidarse. Entonces estaba toda esta tensión dentro de la comunidad y Pablo le dice, oye, ¿cómo puede ser de que ustedes se hayan olvidado de lo central del Evangelio, que es que el Evangelio nos hace libres? Entonces podemos ver de que estaban estas tensiones, ¿no es cierto?, étnicas, culturales, desconfianza tal vez entre los grupos, una actitud de superioridad de algunos hacia otras personas. Y es en este tono de exhortación que Pablo se acerca a esta iglesia aquí en Galacia y les dice, ojo, tengan cuidado. Y Pablo los desafía a que ellos puedan hacer un uso de la libertad que tenemos en el Evangelio de manera adecuada. Pero también les advierte a estas personas, a tal vez los gentiles, aquellos que estaban recién convirtiéndose, a que no hicieran uso de esta libertad para pasar al libertinaje. Les desafía a ser justamente una comunidad en la cual pone en el centro el Evangelio y ver también al otro como una persona que requiere cuidado, que requiere respeto y en el cual también debemos de alguna manera aprender a tolerarnos unos con otros. Y aquí usa palabras fuertes, ¿no es cierto? Porque dice, ojo, que si siempre están peleándose, no va a ser como que se están mordiendo y devorándose. Tengan cuidado, corren peligro de destruirse los unos a los otros. Parece que eran como un poco complejos estos hermanos ahí en la iglesia de Gálatas. Al parecer, había una tensión que aquí el apóstol tiene que llamarles la atención. Y por eso Pablo les está advirtiendo y por ende también a nosotros, a la iglesia contemporánea, podemos tomar esta exhortación y entender de que hay un llamado a cuidarnos de las divisiones internas, ya sea por razones culturales, doctrinales, éticas. Pastor Jorge la semana pasada nos desafió también en relación a esto de la estructura de la comunidad cristiana que es el amor. Por otro lado, dar un buen uso a la libertad que tenemos, ¿no es cierto? Porque sabemos de que todos somos libres para de alguna manera movernos dentro de la iglesia, pero también esa libertad también tiene ciertos límites en términos de cómo respetamos y vemos también las necesidades de los que están al lado nuestro. Y específicamente lo que tiene que ver, y aquí Pablo también lo dice, usen esa libertad para servirse los unos a los otros. Y concentrarse en este mandato central, como dice acá este texto, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces observamos de que el problema que estaba en esta iglesia de Galatas es que ya fuera que estaban basados en el legalismo o en el libertinaje, ambos grupos estaban usando la comunidad para satisfacer sus propios deseos y sus necesidades. Y eso es un riesgo. Y por eso hacíamos esta pregunta al inicio. ¿Será que
lo que yo no estoy tolerando en las otras personas, de alguna manera está más centrado en mi orgullo, en mi egoísmo, que realmente en lo que debe ser una comunidad cristiana? El libro que estamos usando como base para esta serie, que se llama Comunidad Centrada en el Evangelio, propone dos conceptos de cómo nosotros podemos analizar dónde estamos en relación a la comunidad cristiana. Y sus autores dicen que por un lado nosotros podemos mirar la comunidad cristiana como una comunidad funcional o podemos verla más bien como una comunidad formativa. Veamos un poquito de qué se trata cada una. Cuando hablamos de una comunidad funcional, es una comunidad donde yo pertenezco y yo me pongo a mí mismo en el centro de todas las cosas que pasan. Y por lo tanto yo valoro las relaciones por lo bien que funcionan para satisfacer mis propias necesidades y mis deseos. Y si no funcionan bien, o no me satisfacen, o no me gustan, eso se desecha. Esto sería una comunidad en la cual yo me pongo al centro. Hay un teólogo alemán que se llama Dietrich Bonhoeffer que escribió un libro que se llama Vida en Comunidad, que les recomendamos mucho buscar y leer. Vamos a citarlo varias veces hoy día. Y él dice lo siguiente: la comunidad cristiana no es un bien que se posee, sino un don que se recibe. Por lo tanto, no es algo... Nosotros decimos, esta es mi iglesia, ¿cierto? Pero lo decimos como en un modo cariñoso porque yo pertenezco. Pero tenemos que tener en mente que esta comunidad de fe es un regalo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Un regalo para que nosotros podamos crecer. Por lo tanto, nosotros no estamos en el centro. Y de eso se trata el siguiente concepto. Sí, el concepto justamente que se nos habla acá es de la comunidad formativa y que coloca a Dios en el centro. Y como dice esta explicación, quiere decir que valoro las relaciones en mi vida como parte de los medios que Dios usa para cambiarme y transformarme para reflejar su imagen. Y esto quiere decir que cuando empiezo a ver la comunidad como un medio de formación espiritual, veo cada lucha, cada tensión, cada problema que tengo en las relaciones como una oportunidad para el Evangelio. Y yo sé que esto tal vez es como, nos puede sonar muy contracultural, porque en la práctica, también en nuestra sociedad chilena, los problemas son abordados a veces de manera muy complejas y muy destructivas. Pero cuando nosotros estamos en una comunidad, y eso es lo que hace lo particular de la iglesia cristiana, que es una comunidad distinta. De hecho, es una comunidad única, porque hemos sido todos llamados a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, y por lo tanto, cuando estamos aquí adentro, también cada una de las relaciones son usadas en la soberanía de Dios para desafiar y transformar nuestras vidas, y muchas veces, inclusive para desafiar los ídolos que hay en nuestro corazón. Son oportunidades de alguna manera para creer las promesas del Evangelio de maneras más profundas, de confiar en el Espíritu Santo para que cambie nuestro corazón y nuestra vida. Y cada situación de alguna manera es una oportunidad para que el Evangelio se profundice en mí, pero no solo para mi propio beneficio, sino para el beneficio del cuerpo de Cristo, porque esto no es un club social, sino que justamente la razón de ser de la iglesia es que seamos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Esa es justamente la oración que Cristo hace. Y por lo tanto, las distintas circunstancias, situaciones que van surgiendo en el caminar juntos como iglesia, nos van desafiando y van desafiando también lo interno de nuestro corazón. Dios diseñó la iglesia como una comunidad para que el Evangelio sea moldeado en nosotros por medio de nuestras relaciones con los demás. Y aquí también vamos a ver una frase que tiene Dietrich en relación a eso. Sí, esta nueva cita nos da más pistas. Dios no creó a mi prójimo como yo lo hubiera creado. No me lo dio como un hermano a quien dominar, sino para que a través de él pueda encontrar al Señor que lo creó. Y a veces nosotros miramos a nuestros hermanos, especialmente a los que
quizás más se desajustan a lo que nosotros pensamos que debería verse un hermano cristiano de encuentro con Cristo, y pensamos que es como que Dios como que no lo hubiera creado Dios, como que lo hubiera creado otro ser. Pero todos los que estamos aquí somos creación de Dios y por lo tanto portamos su imagen. Y por lo tanto, ¿quién somos nosotros para decir a este le falta un poquito imagen de Dios? Como que quedó ahí en el camino. Todos estamos en proceso de parecernos más a Cristo, todos nosotros. Y por lo tanto no nos podemos poner en el lugar de juzgar o de tratar de dominar a la otra persona para que sea como yo me lo imagino. Ahora, a ti se te ocurrió una idea, yo no sé qué vas a decir sobre esto. Yo no he visto ninguna película de Superman, así que te escucho. Sí, teníamos un poco una apuesta en la casa de cuántos conocen la kriptonita de Superman. Levanten la mano antes de explicar cuál es cosa. Gracias. Pero igual voy a explicar por si alguien no conoce lo que es la kriptonita. La kriptonita, de manera sencilla, porque hay una versión extendida, ¿ya? Pero la kriptonita es una roca que debilita a Superman. ¿Por qué? Porque Superman venía de un planeta que se llamaba... Eso sí lo citan, po. Eso sí se lo saben. Claro. Krypton, ¿no es cierto? Y cuando este planeta explota, estos minerales de Krypton adquieren ¿cómo se llama cuando son las cosas nucleares? No sé qué decir sobre esto. Se me olvidó. Apóyenme. Radiación. Y entonces fuera del planeta Krypton esto le hace mal a Superman, que es uno de los pocos sobrevivientes de Krypton, porque hay otros por ahí, ¿ya? Al igual de que esta roca, que de alguna manera debilita el poder de Superman, podríamos hacer un paralelo de que hay una kriptonita que de alguna manera debilita la capacidad o el poder glorioso que tenemos en Cristo a través de la exposición a esto como comunidad cristiana, y que pudiéramos decir que es la kriptonita del orgullo. Cuando comienza a aparecer este mineral, esta roca en medio de la comunidad cristiana, este orgullo comienza a florecer y a debilitar lo que pasa internamente también en nuestra comunidad, porque nos centra en nosotros mismos. Lleva la mirada que debería ser naturalmente por el ejemplo de Jesucristo hacia los demás, hacia el servicio, a poner la mirada en mis propias necesidades y a poner a los demás en segundo lugar. Y eso es lo que le advirtió justamente también Pablo a los filipenses. Les dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, miren qué importante, sino también procuren interesarse en los demás. Y por eso el orgullo puede llevarnos a negar nuestro pecado y así dañar a otros en la comunidad. Sí, y hay muchas maneras en que el orgullo puede verse en una comunidad. Traten de pensar, ahora no en los demás, sino en ustedes mismos, de qué manera el orgullo podría verse en mí mismo en esta comunidad. Algunos ejemplos. Cuando alguien se acerca a hacerte ver algo que quizás no estuvo del todo bien y tú, en vez de considerarlo en oración o darle un tiempo para pensarlo antes de desecharlo, me enojo y digo, que se ha imaginado de venir a decirme cosas. O, por ejemplo, rápidamente el orgullo podría demostrarse cuando yo juzgo muy rápido a otros por cómo se comportan sus hijos o sus hijas. Y veo a este niño que me parece que se está portando muy mal y juzgo muy rápido sin saber cuáles son las batallas que esa familia vive. O, por ejemplo, cuando siento que tengo ciertos privilegios porque llevo mucho tiempo en la iglesia y entonces espero un trato distinto hacia mí ante a otros que llevan menos tiempo. O, por ejemplo, el orgullo también puede verse cuando yo menosprecio a otros que están en otra etapa de vida o que son distintos a mí. Por ejemplo, no, es que este es muy joven, entonces no puedo opinar. O cuando soy joven, no, es que estos son muy viejos, ¿ya qué opinan? O no, es que este soltero no tiene idea, no, es que estos casados están todos amargados, ¿cierto? Podría ser. Yo digo cosas nomás, pero la gente se ríe. Lo han escuchado, parece. Sí.
O quizás nuestro orgullo no nos permite ver el valor que hay en otra persona extranjera, o quizás los extranjeros dicen, no, estos chilenos son así. Hay un montón de maneras en las que nosotros podemos vivir el orgullo que quizás no son cosas súper visibles, pero que están anidadas en nuestro corazón. Entonces el orgullo se visibiliza en la comunidad de fe todas las veces que me olvido de extender gracia a otros, cuando yo mismo la recibo de parte de Dios todos los días. Todos los días recibimos gracia, entonces ¿por qué nos cuesta tanto extenderlo a otros que no nos gustan tanto? ¿Se acuerdan en Hechos cuando Pedro va a visitar a Cornelio producto de esta visión que él tuvo y él entra a su casa, aunque eso estaba prohibido para los judíos porque Cornelio era gentil, y conversan y después Pedro concluye, ya veo que para Dios no hay favoritismos, en todas las naciones Él ve con agrado a las personas que lo adoran y actúan con justicia. Pedro, que ya llevaba tanto tiempo en esto, de repente tienes, wow, recién voy entendiendo que Dios no tiene favoritos. O sea que tú tampoco eres el favorito. O somos todos favoritos. O todos ni uno. Pero no hay unos más favoritos que otros en la comunidad cristiana. Y si Dios hace esto, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Bonhoeffer tiene otra cita en su libro Vida en Comunidad que dice, si mi pecaminosidad me parece de alguna manera menor o menos detestable en comparación con los pecados de los demás, sigo sin reconocerla en absoluto. ¿Cómo puedo servir a otra persona con humildad sincera si considero su pecaminosidad peor que la mía? No podemos. Pero el orgullo también tiene otro peligro y es que puede llevarnos a manipular a otros y a caer fácilmente en la coerción o en el abuso espiritual. Y esto es un tema muy, muy delicado. Yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado en la comunidad cristiana momentos muy bonitos, pero probablemente hay muchos acá también que han tenido momentos difíciles, que han tenido dolores con hermanos, con hermanas, con líderes, distintas circunstancias. Y estas cosas pasan porque el orgullo está tan metido entre nosotros. ¿Sabes que las personas que estamos aquí somos todos hermanos en Cristo y eso incluso es casi mejor que un amigo? Porque los hermanos somos hermanos por siempre, ¿cierto? Los amigos uno se puede pelear, se manda a cambiar, pero los hermanos, aunque uno se vea o no se vea, uno es hermano siempre. Y por lo tanto, estos hermanos, los hermanos pelean, ¿cierto? Pero se reconcilian porque siguen siendo hermanos. Y por lo tanto, unos a otros nos apuntamos a Cristo. ¿Para qué? Para evitar que estas cosas pasen. Nuestra iglesia tiene un lienzo ministerial, todos los que ya llevan tiempo aquí o que han ido a algún desayuno de bienvenida saben, que es este, que no lo vamos a mirar ahora por completo, pero ahí se está en un círculo, uno de nuestros valores centrales que dice que nosotros en esta iglesia practicamos la confianza lúcida mutua. Es un concepto que quizás tú nos conoces, pero es muy, muy importante porque uno de los caminos para evitar la manipulación y para evitar los abusos es que nosotros, unos a otros, practiquemos la confianza lúcida. ¿Tú nos vas a explicar un poquito más? Sí, de hecho estaba recordando de que cuando comenzamos con la elaboración de este lienzo ministerial, hicimos todo un recorrido también de nuestra historia y distintas rutas que hemos seguido. Y apareció este concepto, ¿no es cierto?, de la confianza, pero con los años nos fuimos dando cuenta y también a partir de dolores en nuestra propia historia como iglesia, que sí, es importante cultivar la confianza unos a otros, pero no puede ser una confianza a secas. Tiene que ser una confianza que de alguna manera tiene los ojos abiertos. Y por eso este concepto de la confianza lúcida, que es un concepto que la verdad, nos pusimos a investigar y tiene orígenes bien interesantes porque por ahí el primero que tal vez lo nombra es un filósofo de nombre, es francés, de nombre Paul Ricoeur, no lo pronuncio bien, pero él en 1990 empieza a hablar acerca de este concepto de lo que es la confianza lúcida, lo que es interesante que descubrimos después de que tiene también raíces protestantes, es de la iglesia protestante ahí en Francia. Y luego por ahí aparece otra filósofa española que se llama Adela Cortina,
que toma este concepto y de alguna manera también lo empieza a profundizar desde el lado de la filosofía y de la ética, pero tal vez más cercano es que hay un autor chileno que se llama José Andrés Murillo, que a partir de todo lo que surgió como exposición de los abusos perpetrados por el ex sacerdote Fernando Karadima en Chile, él escribe un libro justamente con este nombre que se llama Confianza Lúcida. Y de alguna manera también como iglesia entendemos de que es un concepto que debemos practicar. Hace algunos años atrás estuvimos dando también un curso que se llamaba La Fe no abusa, que de alguna manera es una prevención para el abuso religioso dentro de nuestras comunidades de fe. Y hay dos conceptos que de alguna manera también se observan en esto que es la confianza lúcida. Sí, la confianza lúcida quiere evitar que nosotros como comunidad o como personas caigamos o en la desconfianza sistemática o en la confianza ingenua. Cuando nosotros desconfiamos sistemáticamente de todas las personas, nunca podemos generar vínculos y a veces es producto de nuestras propias historias de desconfianza, de nuestras familias de origen, de cosas que nos van ocurriendo, es que tenemos muchas dificultades en confiar y vemos problemas en todas las personas. Estas cosas no pueden ser así entre nosotros, ¿cierto? A veces es nuestro propio pecado el que nos impide confiar. Y entonces, cuando nosotros no logramos conectar unos con otros y confiar, no podemos hacer comunidad cristiana. Pero por otro lado, podemos correr el riesgo de tener una confianza ingenua, y esto es lo que quisimos evitar como iglesia, que simplemente decir todos tenemos que confiar en todos, porque tenemos que tener una confianza que está atenta al otro. Porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, como estamos en la iglesia, yo confío en todo el mundo, en los tíos de Megapixel, en los pastores, en todo el mundo, como sin pensar mucho. Pero esto no puede ser así. Nosotros tenemos que estar atentos. Es una muy mala frase decir, yo pongo las manos al fuego por. Incluso se lo digo a las madres, porque yo esto en mi trabajo lo escucho. No, yo pongo la mano al fuego por mi hijo. Y yo, uy, pero no tan rápido. No quiere decir que nuestros hijos sean malos. Quiere decir que tal como nosotros son personas que están en proceso. Por lo tanto, ¿cómo evitamos desconfiar todo el tiempo o confiar sin pensar? Y ahí es donde entra este concepto. Y una definición es que la confianza lúcida es una confianza consciente, reflexiva e informada que reconoce tanto las virtudes como los límites del otro. En ese sentido, somos capaces de confiar en los demás, pero también con los ojos abiertos. Sabemos y estamos conscientes al aplicar esta confianza lúcida de que todos estamos en proceso de redención, de transformación. Y por lo tanto todos también tenemos quizás algunas sombras en nuestra vida, espacios que aún la gracia de Dios necesita trabajar en profundidad. Y aquí es importante que no porque se observen dones visibles y que a veces valoramos mucho dentro de las comunidades de fe, dentro de las iglesias, eso quiere decir de que la persona pasa la prueba de la blancura en términos de la santidad. Y ahí tenemos que aprender eso como iglesias cristianas, sobre todo como iglesias cristianas en Chile, de que hay muchas veces personas que se observan y se ven como si cumplieran con todos los requisitos de seguidores de Jesús sin necesidad de serlo. Y aquí hay una autora que también a nosotros nos ha desafiado mucho, que es Diane Lambert, que escribe en su libro El Poder Redimido. Y una de las frases que ella tiene es la siguiente, dice: nunca debemos asumir que los dones verbales y la perspicacia teológica están acompañadas de madurez e integridad de carácter. Esto vale la pena repetirlo. La capacidad de articular verdades teológicas no significa necesariamente que uno sea un siervo obediente de Dios. En ese sentido, estos dones visibles, muchas veces tenemos que estar conscientes de no encandilarnos. Y esto aplica en distintos niveles de las iglesias, voy a hablar en general, pero también de nuestra iglesia local. Porque pueden ser personas que sirven fielmente, por ejemplo, en el área de niños o de jóvenes, o que asisten regularmente a nuestra iglesia, alguien que quizás es más expresivo en la alabanza, pero no siempre lo que observamos es necesariamente lo que está dentro del corazón. Y ahí tenemos que poner atención también a que muchas veces los cristianos tenemos como este sobreénfasis en la conducta, en el comportamiento, en lo aparente.
pero no siempre eso refleja nuevamente lo que está en el corazón. Un ejemplo de esto ocurre cuando, por ejemplo, en las familias hay mucho legalismo y nosotros a veces como papás queremos tanto que nuestros hijos se vean como bien portados que estamos muy obsesionados con eso y entonces estamos, uy, que parezca que. Pero la realidad es que en nuestra casa estamos viviendo vidas muy legalistas y sabe que el legalismo le hace a nuestros hijos mucho daño. Ellos necesitan ver en nosotros el fruto del Espíritu. A veces nuestros hijos van a hacer una pataleta en público y bueno, pero lo más importante no es qué es lo que están pensando los otros, porque ahora pertenecemos a una comunidad de gracia que antes de juzgar va a aplicar freno mental y va a decir yo no conozco la historia completa, por lo tanto no juzgo y espero un poquito, ¿cierto? Pero no se queden padres, madres encerrados escondiendo aquellas cosas que pasan en la casa para que en la iglesia nadie se entere. Yo trabajo con niños y con jóvenes de familias cristianas, con muchos de ellos. Y los que más sufren es que cuando en el grupo en casa vienen todas las personas de la iglesia, a mí ahí me encanta cómo son mis papás. Son los más bacanes. Pero cuando las personas se van, ahí las cosas son distintas. Y eso es muy triste de oír, ¿cierto? Si tú estás batallando con tus hijos, pide ayuda. No eres más ni menos. Perteneces a una comunidad de gracia que te va a querer acompañar. Pues lo importante es que caminemos juntos. Ayudémonos. Y cuando alguien venga y te diga, yo estoy batallando con mi familia, con mi marido, con quien sea, ¿nosotros qué vamos a hacer? Sí, yo me lo imaginaba, se te notaba, pero... No, ¿qué es lo que vamos a hacer? Gracias por contarme. Considero que tú me hayas contado lo que te pasa es un regalo y lo atesoro y déjame caminar contigo. No sé muy bien cómo hacerlo, pero por lo menos voy a orar. Interesante, la verdad, que todo este concepto que estamos hablando de la confianza lúcida, primero nos lleva, y lo vamos a ver más adelante en otras partes de esta serie, a ser una comunidad honesta, que en el fondo reconoce de que todos tenemos batallas, luchas, y no nos lleva a ser una comunidad aparente, que vive de las apariencias, sino que dice, ¿sabes qué? Yo estoy teniendo problemas con esto. Y eso también nos permite ser un puente a una sociedad que justamente lo que necesita es encontrarse dentro de su honestidad con la gracia del Señor. Porque si nosotros ponemos el paradigma de que aquí afuera ponemos un letrero, solo las personas perfectas pueden entrar, o sea, tendremos que salir todos, ¿no es cierto? No quedaría nadie. Y de la misma manera, a veces cuando una persona recién se está acercando a la iglesia o está viniendo, va a llegar probablemente con muchas batallas, luchas, con apariencias que quizás a nosotros no nos gustan, ¿ya? Para ser honestos, no nos gustan que estén así dentro de esta comunidad de la iglesia, pero es porque hemos entendido mal lo que es la comunidad en la fe. Y la verdad es que cuando nosotros podemos vivir esto, conociendo nuestras vulnerabilidades, sabiendo, en buen chileno, dónde nos aprieta el zapato de alguna manera, podemos vivir también un poco lo que se nos dice en Hebreos, esta exhortación a que la iglesia sea un espacio en el cual nos cuidamos unos a otros, también a través de una exhortación amorosa. Aquí dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Y mira, interesante aquí esta exhortación en lo plural, porque dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Por lo tanto, aquí se trata de que estamos acompañándonos en esta comunidad de fe, vamos caminando juntos y por lo tanto, en medio también cuando hay una relación, y bueno, hay muchas cosas ahí, porque en el fondo yo no voy a ir donde una persona y le voy a exhortar si es que ni siquiera ha estado dispuesto a tomarme una taza de café con él, si es que no conozco, si es que no he preguntado, si es que no he estado orando, porque a veces también podemos pensar que somos ahora los exhortadores profesionales, pero no tenemos vínculo con nadie más, por lo tanto nos acercamos de una manera fría a la vida de las personas. Pero cuando hacemos comunidad, cuando conocemos, cuando nos hemos reído juntos, pero también hemos llorado juntos, yo me puedo acercar a la otra persona y decirle, ¿sabes qué? Mira, pon ojo en esta situación. Pon ojo cómo estás hablando con esa persona en la oficina. Pon ojo con esto que estás publicando en las redes sociales. Pon atención, mira, sabes que observé que tu hijo, ¿cómo puedo orar por ti? Pero pon atención también a cómo tal vez ustedes están tratando de que de alguna manera están modelando algo a sus hijos.
son conversaciones que a veces son difíciles, pero puedo atestiguar de manera personal que son conversaciones transformadoras, que a veces inclusive salvan vidas y salvan familias. Así que aquí hay un desafío en relación a eso. Sí, y ya vamos terminando. Entonces, con todo esto que hemos conversado, ¿cómo edificamos una comunidad que sea formativa y que no sea solamente una comunidad que me pone a mí al centro? Y lo primero que queremos sugerir es que todos nosotros juntos atesoremos, y mira, estas manitos están así, atesoremos el regalo de la comunidad, porque la comunidad es un regalo, es un don, no es algo que me pertenece y por lo tanto yo lo atesoro y yo lo cuido. En cada acción, en cada palabra, deberíamos estar conscientes del regalo que Dios nos dio. Pero esto requiere humildad y otra vez, no hay espacio para el orgullo, porque para atesorar y para valorar al otro, yo necesito ir con una comunidad, con una actitud humilde. Ahora, a ti se te van a ocurrir muchas ideas de cómo prácticamente tú puedes atesorar la comunidad. Una idea que yo te sugiero, que cuando tú estés en momentos en que estás como con tensión, con desagrado, con personas de la comunidad de fe, te quiero invitar que antes de que tú vayas y abordes la situación, si es que te animas, porque es muy chileno, seamos honestos, a nosotros no nos gusta tener este tipo de conversaciones. Si pudiéramos evitarlas, las evitaríamos todas. Y nosotros decimos, esto es que lo voy a dejar pasar. El problema es que dejar pasar significa que yo lo saco de mi mente y de mi corazón. El asunto es que nosotros dejamos pasar, pero guardamos. Entonces, o lo conversamos con otros. Eso sí, pues, también. Lo comentamos. También es La cierto. petición de oración. Oye, oremos por este hermano. Oremos por este hermano porque tú no sabes lo que le No pasó. sabe. Sí, o tú no sabes lo que está. Una invitación que te voy a hacer para atesorar la comunidad. Cuando tú estés en conflicto con otros, anda y ora. Y quédate un buen rato con el Señor. Sabes que estoy tan en conflicto con esta persona y con esto que ocurre. ¿Y sabes lo que va a ocurrir? Es que mientras tú estás orando, claro, uno empieza a orar para que la otra persona cambie, ¿cierto? Pero lo que Dios hace cuando nosotros empezamos a orar es que nos transforma a nosotros y la manera en que nosotros vemos al otro. Entonces, muchas de las cosas cambian cuando nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos ayude con esta situación. Cuando oramos por otros, Dios transforma y nos ayuda a ver cómo el otro también es creación suya y porta su imagen. Entonces la oración transforma nuestro propio corazón y así podemos acercarnos al otro con amor. Yo te invito a que tú sigas pensando de qué otras maneras prácticas yo puedo atesorar el regalo de la comunidad. Una forma también, literalmente, es desarraigar el orgullo personal de nuestras vidas. Y tal vez ahí nos podemos hacer preguntas súper prácticas, como por ejemplo, ¿qué cosas de las que pienso, siento o hago en la comunidad de la iglesia están, siendo bien honesto, están realmente teñidas por mi egoísmo o por mi orgullo? De lo que yo quiero, lo que espero, porque en mi casa es así, entonces quiero que la casa de la iglesia sea igual a mi casa. Tenemos que preguntarnos, hacernos, ¿no es cierto?, en profundidad estos cuestionamientos. Lo que me cuesta tolerar en los demás, ¿no será, como dicen a veces los terapeutas, los psicólogos, de que es una sombra de mi propia vida que me está molestando en los demás? A veces no lo vemos, es como un punto ciego. ¿Será que lo que me molesta en el otro es realmente algo que a mí me está molestando en mi propia vida? Estoy trayendo tal vez esta cultura del bienestar personal desde el mundo a la iglesia y viendo en realidad a la iglesia más como una empresa a la cual se le exige que como una comunidad de fe. Y eso es difícil y tal vez uno de los desafíos culturales más potentes que tenemos hoy dentro de las iglesias occidentales, y me atrevo a decir de la iglesia chilena, en la cual estamos permeados por todas partes de la cultura del consumismo, de la cultura, ¿no es cierto?, de la atención al cliente, de la cultura en que yo, ¿no es cierto?, si no me están dando lo que quiero yo, entonces golpeo la mesa, y comenzamos a traer esas prácticas dentro de la iglesia cristiana. ¿Estamos conscientes de esa carga cultural cuando nos relacionamos en la comunidad de fe? ¿Estoy viendo la iglesia como una empresa de servicios o la estoy viendo como una familia de fe? Y por último, otra manera práctica en que nosotros podemos avanzar es practicando la redención unos con otros. A nosotros Dios ya nos perdonó, ya nos redimió, Él murió por nosotros, pero ahora nos toca a nosotros imitarlo a Él unos con otros. Porque
en la vida cristiana todos tenemos segundas oportunidades, porque el Evangelio se trata de redención. Entonces, cuando hay conflictos, nosotros tenemos la oportunidad de que la comunidad sirva como testimonio del amor de Cristo por la manera en que resolvemos los problemas. Porque resolver los problemas unos con otros no es solamente para que tú estés mejor. No estamos sugiriendo anda y conversa solamente, ay, ahora yo estoy tranquilo y el otro está tranquilo. Cuando nosotros resolvemos las cosas, la comunidad funciona en amor y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las personas que nos miran nos dicen, sí, yo creo en Dios, pero no puedo relacionarme con los canutos, porque pucha que son complicados, son los más amargados en la pega, se roban la plata, ¿cierto? Todas esas cosas que nosotros vemos en las noticias y uno dice, pero ¿cómo estas cosas pueden ocurrir? Nosotros estamos dando testimonio. Entonces, cuando yo salgo de mi zona de comodidad y digo, oye, yo encuentro terrible tener que ir a conversar con alguien, pero me entreno, averiguo cómo lo puedo hacer bien, voy y converso y resuelvo algo con mi hermano, yo estoy ayudando a que se cumpla la gran comisión. No sé si ven la dimensión que tiene resolver una cosa aquí en lo pequeño. Tiene una dimensión tremenda, porque abrimos el espacio para que otras personas puedan acercarse a Dios y dejamos de ser piedras de tropiezo. Entonces, como decía Ale antes, nosotros no hablamos sobre otros en la comunidad, nosotros hablamos con otros directamente. Y eso nos cuesta, y eso es un tremendo, tremendo desafío. Es responsabilidad no de los líderes ni de los pastores ir resolviendo los problemas de todo el mundo. Es responsabilidad de todos los cristianos entrenarse en comunicar adecuadamente algo que les molesta. No sirve si tú vas donde el pastor le dice, sabes que esta persona tal y tal cosa, listo, yo me desligo, total, ya lo dije. No funciona así. Tú puedes pedir ayuda si es que no sabes cómo hacerlo, pero luego te toca a ti. Y en la Biblia hay una manera muy clara en cómo nosotros tenemos que abordar los conflictos con otras personas. Entonces, te quiero invitar y te queremos invitar al cerrar este tiempo de que tú levantes la mirada de las cosas pequeñas que van pasando todos los días, y esto también lo puedes aplicar en tu familia, levantes la mirada y recuerdes cuál es la razón por la cual la comunidad de fe existe, y es para glorificar a Dios, y es para mostrar a los demás, y es para que otros crean. Y entonces queremos ya ir al área chica y nos gustaría que ustedes piensen en maneras prácticas en cómo ustedes van a aplicar estas cosas. Sí, queremos invitarte hoy día a cerrar de una manera distinta este tiempo de la prédica y llevarlo justamente, como dice Gaby, al área chica a pensar. ¿Qué de lo escuchado hoy puedo llevar a la práctica para que y paso de largo un tilde, para que esta comunidad refleje más el Evangelio? ¿Ya? Así que les vamos a invitar a que se junten en grupitos de 3, no más grandes, porque si no nos va a alcanzar el tiempo para que todos compartan. Bueno, puede ser 4, pero grupitos de 3 o 4 ahí, a conversar en esta pregunta. ¿Qué de lo escuchado hoy puedo llevar a la práctica para que esta comunidad refleje más el Evangelio? Así que vamos a tener unos minutos con eso y luego ya vamos a cerrar. Así que por favor busquen. La idea es que nadie se quede ahí solo. Si ves a alguien que no está conectando, sabemos que puede ser incómodo para los que vienen por primera vez, pero los invitamos a incluirse en un grupito. Señor, nuestra oración es que todo lo que somos como comunidad, como personas, pueda reflejar tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser una comunidad que moldea el Evangelio. Señor, y te queremos invitar a que tú sigas moldeando en nuestros corazones, que todo lo que somos, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu te pueda glorificar. Quiero invitar a que nos pongamos de pie y cantemos esta oración diciéndole al Señor que todo lo que somos alabe al Señor. Digamos juntos.